Le abre un espacio a Mariana para que baile en un evento de su compañía. Tú también eres responsable de tu hermana y la fundación. Media hermana. Bienvenido a este espacio Spoiler Time. Muchísimas gracias por el tiempo que te estás dando para la entrevista. Pues me gustaría comenzar un poquito sabiendo cómo te inmersionas en este papel que haces de Arturo, ¿no? Ujú. Fíjate, fue bien interesante. Primero se me acercó Juan Arce, el director de la película, escritor, ¿no? Del guión y hermano de Mariana, o bueno, hermano de Moni. Y se me acercó para proponerme, ni siquiera para proponerme, para platicarme, perdón, del proyecto y decirme que estaban desarrollando esto, que trataba de dos hermanos que se reencontraban, que Arturo era pues, una especie de Godín, mi rey, con cierto tipo de prioridades, y Mariana, una chica con síndrome de Down, que quería ser bailarina, ¿no? Y que justamente este ballet era lo que hacía que ella lo fuera a buscar a él. Yo primero pensé que pues me estaban platicando el proyecto para que yo le entrara al Kickstarter o no sé. Y resultó que no, que Juan, como me había conocido en un taller de actuación, le gustó mi perfil y me quería proponer el papel de Arturo casi que ya sin casting. Entonces, para mí, eso fue increíble, ¿no? O sea, pues, para empezar, la historia me encantaba, me gustaba mucho el hecho, y creo que eso va un poco a la pregunta, que Juan hubiera escrito esto en un tono pues, como semi-autobiográfico, es decir, hay muchas cosas que conoce Juan, obviamente, de haber crecido con Moni. Moni es más joven que él, entonces pues a él le tocó tenerla desde muy chiquita, y de hecho de los hermanos, a pesar de que todos son muy unidos, Juan tiene una relación muy particular con Moni, y creo que eso fue algo clave para cómo le entré yo al personaje. Independientemente de lo que se dice de Arturo y de lo que sucede en la vida de Arturo antes y después de encontrarse con Moni, un poco que yo platiqué con Juan para decirle qué tanto debería yo de saber del síndrome de Down. O sea, antes inclusive de investigar, tú dime, ¿qué tanta familiaridad debería de tener yo? Y me dice, de hecho, ninguna. O sea, yo pediría que te sintieras lo más ajeno al trato, a la condición, a todo. Entonces, me dio como chance de no formarme en ese sentido. Es decir, para no falsearlo, traté como de no leer nada y más bien a lo largo de la peli empecé como a nutrirme, ¿no? Como para que en todo caso inclusive la dinámica de trabajo fuera mejor, con Moni ya en el set. Entonces le entré un poco con referencias personales de amigos que creo que son fresones o que son Ujú. más fresas que yo. Y bueno, que gente que he conocido, otro tipo de referencias como de gente que trabaja mucho, ¿no? De amigos oficinistas y demás. Y bueno, eso, o sea, un poco eso, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y cómo Sí. vives la inclusión que hay en esta película? ¿No? Dices por ahí que ya el Mm, propio director y escritor te decía que no te tienes que empapar tanto del síndrome de Down, mm. pero desde tu punto de vista, ¿cómo crees que la película representa esta inclusión que no se ve en el cine? Fíjate que Juan escribió algo muy lindo en ese sentido. O sea, creo que Mariana, el personaje de Mónica, no quiere decir que cometa errores, pero es una persona normal, ¿no? Un poco que no es ay, la pobrecita, hay que ayudarla. O es súper especial, casi que es sobrenatural, su condición los lleva a ser superhéroes. Y creo que no. O sea, creo que es una persona normal que tiene trabajo, que tiene su roomie, que tiene su galán, que tiene ganas de hacer algo como pues, perseguir su hobby, su pasión. O sea, ella trabaja en una fundación, pero aparte quiere ser bailarina profesional. Y creo que eso establece que el personaje de Mariana es un personaje como una persona normal. Lo único que vive es que, perdón, lo único que tiene es que vive la vida a través de la condición de síndrome de Down. Y es nada más diferente, ¿no? O sea, creo que el tagline de la peli es atrévete a ver la vida de otro color. O como... Entonces, es eso, es cambiar un poco la perspectiva y la verdad yo creo que los dignifica mucho, yo creo que los humaniza en ese sentido, es decir, les da un lugar en la sociedad en vez de ser como un satélite, ¿no? O adyacente, o gente que tenemos que estar cuidando, y ay, nos tenemos que fletar, cuidar al tío, o sea, creo que eso es lo que escribió Juan y creo que Mariana participa mucho de esa manera en la historia. Entonces, creo que es muy humano, creo que es muy dignificante y creo que es muy importante que ahora en el cine, en series, en televisión, en música, en arte, en moda, en diferentes cosas, cada vez más hay espacio para este tipo de personas, ¿no? Que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen algún tipo de condición, que los hace solamente diferentes. No quiere decir que sean mejores o peores, pues es que hay que entender que, como decía Einstein, o no sé quién decía que no puedes juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, ¿no? Entonces, creo que pueden proponer cosas y creo que también estamos en muy buen momento para que la historia acompañe, no sé si es tendencia, pero de menos
que se enfoque en este contexto, ¿no? En donde ya hay más presencia de este tipo de personajes en el arte, en las narrativas. Perfecto. Oye, y se estrenó el Dígame. 24 de agosto, ¿no? En el cine, en el Festival de Cine Internacional de Monterrey. ¿Tuviste la Ujú. oportunidad de ir? ¿Tuviste la oportunidad de vivir la Sí, experiencia del estreno? Cuenta un poquito cómo fue recibida la película. fíjate, la premier nacional, ya habíamos tenido hace un mes, un poquito más en San Antonio, la premier internacional, y la recepción fue muy buena en los dos lugares. En San Antonio se llevó mejor película y Moni se llevó mejor actriz. Entonces veníamos muy contentos. Y ahora en Monterrey tuvimos sala llena, ¿no? Incluso nos comentaron que fueron de las pocas funciones, al menos en Cinépolis, que fue donde nos tocó a nosotros, que se habían llenado. No sé si habrá sido lo mismo en otras funciones, con otras películas en Cineteca, pero al menos en esa se llenó y tuvimos una audiencia bien bonita. Tuvimos muchos chavitos que iban acompañados de sus papás o de gente de fundaciones con síndrome de Down. Entonces, es una audiencia muy distinta, ¿no? Es decir, que la mayoría, o bueno, vamos a pensar que de menos la mitad, eran chavos o chavas o gente adulta, es decir, con síndrome de Down, le dio una onda muy interesante al Q&A, ¿no? Ya después que pudimos presentarnos y platicar un poquito de cómo había sido el trayecto de la historia y todo, y de la película. La gente de Cinépolis nos trató muy bien, la gente del festival muy bien, y la verdad yo creo que es una peli que ya en audiencias de otro tipo, es decir, con otro tipo de composición, se piloteara, por así decirlo, de otra manera. Pero muy bien recibida, a la gente le gustó mucho, todos los que opinaron, con y sin síndrome de Down, opinaron que les había encantado, que les había gustado sobre todo esto que platicábamos hace unos segundos, ¿no? O sea, es decir, que no Vale. es como la típica película, sino que es un personaje que tiene más dimensiones. Perfecto. Oye, y Ujú. en lo personal, digo, te hemos visto en películas que podremos denominar cine de arte, ¿no? O sea, son comerciales, pero a la vez es un poco más cine de arte. ¿Cómo has Sí. visto el avance, a lo mejor, que estos proyectos ha traído a tu carrera como actor? Fíjate que hablando específicamente como de las diferencias para mí, ha sido que creo que el cine comercial, a mí luego me han buscado mucho más para un personaje breve, no pequeño, porque dicen que no hay personajes pequeños, pero personajes breves en cuanto a polaridad o qué sé yo, es decir, son personajes relativamente fáciles de entender. Y con esto quiero decir que casi siempre ponen del empresario, el no sé qué, el gringo, el güero, no sé qué. Entonces, estas películas independientes quizá no están cayendo en el cine de la comedia romántica, en donde las narrativas a veces vienen de familias muy bien acomodadas. Entonces, sus problemas son esos. Ni el cine que a lo mejor está cayendo en festivales y que está ganando premios y que habla de problemáticas violentas, sociales, políticas, económicas y demás, en donde a lo mejor mi perfil ahorita pues no sería para protagónico o no lo ha sido. Entonces, a mí creo que me han dado un lugar y también afortunadamente me han dado chance de hacer personajes distintos en época, en condiciones, en problemática, ¿no? Como del personaje a qué se enfrenta y qué va a ir superando y qué va a ir aprendiendo. Entonces, pues agradecido porque el cine independiente también tiene mucho corazón, ¿no? Son luego historias paralelas al simple hecho de cómo se realiza la misma película. Y creo que en ese sentido las películas en las que yo he podido estar, al menos han tenido eso, mucha familiaridad, ¿no? O sea, terminamos siendo muy amigos. Juan y Gallo, que son los directores, pues son muy cuates míos y la gente del Poderoso, Raúl, Fabi, todos los actores que son como 25, pues nos llevamos muy bien, pero finalmente los que estamos en Ciudad de México y que somos más o menos de la misma edad, pues seguimos llevándonos muy bien, además de que pues estamos en los eventos, pues, tenemos que tener, no quiero decir que tenemos que tener, pero tenemos muy buena relación y por eso creo que nos sentimos tan cómodos para luego platicar de la peli y disfrutar precisamente de estos eventos. Pues creo que eso, es decir, el cine independiente creo que es mucho más personal, es mucho más directo, te permite incluso a ti como personaje y como actor y a lo mejor como artista, pues llevar algo distinto a la mezcla. Y luego en los otros tipos de cine, quizá más comercial, pues la fórmula ya está escrita, ¿no? Tu personaje es este y sabes qué, no le muevas porque casi que ya así está vendida. Entonces creo que esa es un poco la diferencia. Arriba, abajo, al centro y para adentro.